Vamos a declarar que los cielos y la tierra son del Señor. Llegó la hora y tiempo es de encender tu altar con nuestra adoración. Inclina tu oído, Dios, derrámate. Haz descender tu espíritu sobre nosotros, sobre tu pueblo, sí, sumérgenos en ti y cantaré tus maravillas y danzaré en tu presencia, me alegraré en tu justicia, tú eres a quien vine a buscar. Llegó la hora y tiempo es de encender tu altar con nuestra adoración. Abre los cielos justo aquí, derrámate, haz descender tu espíritu sobre nosotros, sobre tu pueblo, dile, sumérgenos en ti y cantaré tus maravillas y danzaré en tu presencia, me alegraré en tu justicia, tú eres a quien vine a buscar. Yeah. Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay es tuyo, es tuyo. Decláralo. Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay es tuyo. Vamos, decláralo.
buscar aquí. Hola, hola y bendiciones, mis amados hermanos, familias de Restauración. Nuevamente es un gozo estar con ustedes, poder compartir la palabra, traer la enseñanza allá a casita, donde seguramente están reunidos como familia y con otras familias. Y espero que también puedan tener visitas, familias que por primera vez se están congregando con ustedes o que ustedes invitaron. Queremos también saludarlas. Queremos decirles que si es la primera vez que vienes a una reunión de casa donde hablamos de la palabra de Dios con el propósito de conocer a Jesucristo, que es el Salvador de nuestras vidas, el que puede transformar nuestras vidas, pues oramos para que el Espíritu Santo abra el corazón de ustedes que nos visitan por primera vez y puedan recibir esta palabra, y sin duda, así como la palabra ha transformado nuestras vidas y sigue transformando nuestras vidas, la vida de ustedes también, en la vida de ustedes también suceda lo mismo. Así que si por primera vez nos visitan, están en esta reunión familiar, bienvenidos, y también queremos invitarles a nuestra casa donde nos reunimos todas las familias y pasamos un tiempo maravilloso adorando, exaltando al Señor y también recibiendo otra palabra o otro mensaje acerca de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que, gloria a Dios. Bueno, llegamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Me toca compartir, no todo, pero algo del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Como ustedes han notado, los pastores que nos han estado ayudando y apoyando y que lo han hecho de una manera extraordinaria, no nos explican todo, cada capítulo de una manera completa, sino extraen una enseñanza de el capítulo que le corresponde. Ahora, imagínense que viéramos todo el capítulo y no nos alcanzaría el tiempo. Pero qué bueno que podemos extraer algo para nuestra enseñanza en esta ocasión. Y es el Evangelio de Juan, capítulo 20. Quisiera ponerles un poco en contexto, porque aunque seguramente van a leer este capítulo, pero básicamente el capítulo 20 relata la resurrección de Jesucristo. La primera parte, el primer párrafo, relata de una manera clara y detallada la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, dice que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Bueno, dice el primer día de la semana, versículo 1, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y ese discípulo es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ellos quedan sorprendidos de no encontrar el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué se sorprendieron? Si Jesús ya les había hablado, Jesús ya les había dicho, Jesús ya les había anticipado que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Bueno, seguramente les sucede como a veces a nosotros nos sucede. Leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, a veces escuchamos los mensajes, pero de repente nuestro entendimiento no se abre, no se ha abierto, no solo para entender y comprender lo que oímos, lo que leemos, sino para retener ese conocimiento de tal manera
que cuando sucedan las cosas que nos dice la palabra, pues no nos sorprendamos, sino que también le podamos dar gloria a Dios. Y esto se comprueba en el versículo 8, dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 9, ahí está la razón del por qué se sorprendieron, aunque ya sabían o Jesús ya les había dicho que iba a resucitar, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué pasó? No habían entendido la Escritura. Y aunque habían escuchado de Jesús mismo que Él iba a resucitar, esa palabra, esa Escritura, y también los libros que hablaban y profetizaban acerca de Jesús también hablaban de su resurrección, pero no habían entendido, no se habían abierto los ojos del entendimiento de ellos con respecto a lo que Jesús les había dicho. Y eso nos acontece. Por eso es importante que cada vez que nosotros leamos la Escritura, oigamos un mensaje, una enseñanza de la Biblia, le pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento sobre la palabra. No tomemos este libro, las Escrituras, y lo leamos como tal vez leamos cualquier libro o las noticias, sino que este es un libro que nos necesita ser revelado, o mejor dicho, iluminado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener entendimiento, comprensión y podamos retener la enseñanza. Entonces, cada vez que usted abra las Escrituras, nos pasa aún a nosotros que ya tenemos algunos años en la vida cristiana y aún como pastores, no de manera inmediata abrimos la Biblia y entendemos todo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y cada vez que abrimos la Biblia, por lo menos yo le digo: Espíritu Santo, guíame, ilumina mis ojos, los ojos de mi entendimiento, para que al leer yo pueda comprender. Guíame a través de las Escrituras, para que yo encuentre concordancia en toda la Biblia con respecto a esto que a lo mejor estoy leyendo. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo no solo te va a iluminar y te va a dar entendimiento, no solo te va a guiar a través de la Biblia, sino que te va a dar un placer, te va a dar un deleite encontrar las riquezas que hay en este libro maravilloso para nuestra vida. Los principios, las normas, las instrucciones, los mandamientos, las enseñanzas serán una bendición para nuestra vida, y si nosotros sobre todo caminamos sobre esas instrucciones, pues vamos a ver toda la bendición que la misma palabra nos da. Así que en la primera parte de este capítulo encontramos el relato de la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana. Y eso fue muy significativo y sigue siendo significativo a lo largo de los años. ¿Por qué la iglesia bajo el nuevo pacto se reúne, se congrega para celebrar, para adorar al Señor los domingos? Bueno, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, y ese hecho tan glorioso marcó también la decisión de que el Espíritu Santo guiando a su iglesia para que se reuniera los domingos. Por eso es que usted va al libro de los Hechos y ve a la iglesia reuniéndose el primer día de la semana. No quiere decir que sea el único día en que nos podemos reunir. No quiere decir que si me reúno en otro día yo estoy pecando. No. Pero sí es muy importante enmarcar que que Jesús haya resucitado el primer día de la semana, que la iglesia
del primer siglo se reunían el primer día de la semana y que acontecimientos hermosos en la vida de los apóstoles y de los profetas del nuevo pacto sucedían el primer día de la semana, eso nos garantiza que es agradable delante de Dios el que nosotros nos reunamos todos los domingos. Y como hemos dicho también, si es el primer día de la semana, entonces es nuestra primicia. Nosotros tenemos 7 días y nosotros le entregamos el primer día de la semana, que es nuestra primicia. Así que esto es muy hermoso. Bueno, la otra parte del capítulo 20 de Juan tiene que ver con los testimonios visibles de las apariciones de Cristo después de su resurrección. Se apareció a María, se apareció allá en el sepulcro, luego se apareció a sus discípulos, a otra parte de sus discípulos, luego se apareció nuevamente a sus discípulos, ahora estando Tomás. Se acuerda que Tomás no creía que Jesús había resucitado, pero estando reunidos los discípulos, Jesús apareció, estando Tomás, y entonces para testimonio de Tomás también Jesucristo se presentó. Amén. Y finalmente en este capítulo el escritor establece muy claramente el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito no solo de este capítulo, sino del libro de Juan, del Evangelio de Juan? Déjeme leerle, está en el versículo 30 y versículo 31 y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, Jesús, no todo lo que está escrito fue lo único que Jesús hizo. Acá dice que Él hizo muchas otras señales que no están en este libro. Eso significa que aún en este tiempo hay señales, muchas otras señales que la iglesia puede experimentar, que tu vida, que nuestra vida puede experimentar y puede ver como evidencia y como reafirmación de que Cristo ha resucitado, de que Cristo vive, de que Cristo no está ya en un pesebre, Cristo ya no está en una cruz, Cristo ya no está en un sepulcro, sino que Cristo vive y Cristo reina. En un momento lo vamos a ver y a confirmar, y que Cristo está reinando. Y que así como en ese tiempo sucedieron muchas señales que no están escritas, en este tiempo también estoy seguro que el Espíritu Santo, que Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo y a través de la iglesia sigue operando señales, prodigios, maravillas que no están escritas, pero que no contradicen el mensaje ni niegan la persona del Cristo resucitado. Así que nosotros somos testimonios o damos testimonio, también somos testimonios de señales, de prodigios, de maravillas que Él ha hecho con nosotros, pero también somos testigos continuamente de milagros, de señales, de prodigios que Dios está haciendo y seguirá haciendo hasta que Él regrese, porque Él está reinando sobre todo y sobre todos. Y finalmente en el versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, para que todo lo escrito es suficiente para dar testimonio que Jesucristo es Dios, que Jesucristo resucitó, y que es suficiente para que nosotros creamos en ese Jesús que es el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y dice, y para que creyendo, y para que te mantengas creyendo, tengas vida en su nombre. Es decir, esto quiere decir que
cuando yo me mantengo creyendo en Jesucristo y lo que Él hizo es mantenerme conectado a la vida. Y entonces cuando yo vivo conectado a la vida a través de la fe, la vida de Cristo, a través de la fe, entonces la vida de Cristo es la que se va a manifestar en mí y la vida de Cristo es la que yo habré de manifestar hacia todos los demás. Entonces no solo será una bendición para mi vida, sino mi vida, la vida de Cristo será a través de mí, de ti, será una bendición para mucha gente, para tus hijos, para tu familia, para tus amigos, y así de esta manera también para toda la sociedad donde Dios nos ha puesto. Así que es maravilloso cómo el Espíritu Santo guía a Juan a escribir esto para nuestra enseñanza en este tiempo. Así que es maravilloso. Entonces la segunda parte tiene que ver con lo que Hechos capítulo 1, que si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 y solo hasta el versículo 3 vamos a leer, dice Hechos 1, 1 al 3, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, hasta el día, es decir, desde su resurrección hasta el día que Él fue recibido arriba. En ese lapso que fueron 40 días, dice la palabra, en ese lapso que Jesús estuvo en la tierra desde su resurrección hasta su ascensión, ¿qué hizo Jesús? Mira, acá está. Dice que Jesús comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar, a hacer y a enseñar, a hacer cosas, maravillas, señales como testimonio de su resurrección y enseñar principios sobre los cuales la iglesia, cuando Él no estuviera, porque iba a ascender, principios sobre los cuales la iglesia tendría que caminar, los principios del reino de Dios. Y por eso en el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos. Entonces no solamente hizo, enseñó y dejó mandamientos a la iglesia. Hizo señales del reino, enseñó doctrina del reino y dejó mandamientos, un sistema de instrucciones y mandamientos del reino de Dios. Acá dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 13 es importante. A quienes también, después de haber padecido su crucifixión, su muerte, se presentó vivo, resurrección, con muchas pruebas indubitables. Ahí están las señales que hizo, Y dice, apareciéndoseles durante 40 días, ahí está, apareció. Juan describe, se le apareció a María, se le apareció a otros discípulos, se le apareció a Tomás, se le apareció a otras personas, según el relato. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, enseñándoles acerca del reino de Dios. Entonces, la segunda parte tiene que ver con lo que en Hechos capítulo 1, Lucas, que es el escritor de Hechos, nos describe sus apariciones como testimonio de su resurrección. Amén. Pero
Yo en los minutos que me restan quisiera que leyéramos el versículo, nos ubicáramos en el versículo 11 hasta el versículo 18. Amén. Versículo 11 hasta el versículo 18. Y de allá vamos a detenernos en algunas cosas que considero que son muy hermosas e importantes que nosotros sepamos para nuestra edificación, nuestro conocimiento en esta ocasión. Versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Quiero decir primero que esta María no era María la madre de Jesús, sino era María, aquella mujer a quien el Señor la liberó de 7 espíritus, ¿verdad? Usted por ahí puede encontrar en los evangelios. Algunos dicen que esta María puede ser la hermana del amigo de Jesús, que era Lázaro, y de su hermana que se llamaba Marta. Pero la mayoría coincide que esta María era aquella mujer a quien Jesús la liberó de 7 demonios. Entonces dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. ¡Wow! Y estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto es muy importante que nosotros sepamos. El mundo ha tergiversado y el mundo ha distorsionado y hasta ha pervertido en la figura de los ángeles que la palabra de Dios habla y enseña. Y es claro, obviamente nuestro Dios no es un Dios que menosprecia a las mujeres o menosprecia a los niños, todo lo contrario. Él es el creador del hombre, Él es el creador de la mujer, es el creador de los niños, Él es el creador de la vida. No puede tener un sentido. Algunos dicen que Dios a veces tiene una actitud así de desprecio a la mujer. Definitivamente no, y lo vamos, ojalá nos dé el tiempo para verlo con toda claridad. Pero dentro del diseño de Dios, del diseño del reino de Dios, la figura de los ángeles siempre está enmarcado en una figura varonil, en una figura de varón, en una figura masculina. Si usted me dice, ¿pero por qué? Tengo que decirle que no sé por qué. Pero en el diseño de Dios, Dios sabrá, en el entendimiento de Dios, hay cosas que dice la palabra que lo secreto de Dios pertenece a Él y a nosotros no nos corresponde indagar o escarbar en lo que es el secreto de Dios. Pero la revelación del reino de Dios y de la Biblia, y cuando aparecen los ángeles, siempre van a aparecer con figura de varón, nunca con figura de mujer y nunca con figura de niño, o imagen de mujer o imagen de niño. El mundo ha tergiversado, esto, y me parece, pudiera no ser tan delicado, pero yo considero que sí es delicado porque es un diseño de Dios. Y cuando el hombre empieza a distorsionar el diseño de Dios es cuando surge el error. He dicho en otra ocasión que la mentira no es un error. El error es una verdad distorsionada. El error es una verdad distorsionada. Y entonces, eso es error. Entonces, cuando nosotros no nos ajustamos a los parámetros, al diseño que Dios establece, estamos distorsionando la verdad y cometiendo un error. Y por eso le decía que el mundo, pues, a esta figura la enmarca en figura femenina, y por eso vemos a ángeles con imagen de mujer, con forma de mujer, y eso no es correcto. A veces vemos a los angelitos, ¿verdad? Vamos a llamarle así, a los angelitos,
y por allá hay hasta cristianos que tienen figura de ángeles con imagen de mujer, o tienen ángeles como angelitos, ¿verdad? Pequeños querubines, dicen, y allá están las imágenes. Yo quiero ser muy claro, espero no ofender a nadie, pero eso no es correcto, porque en toda la Biblia y en todas las Escrituras, los ángeles siempre fueron manifestados con imagen de varón. Quiero decirles también que los ángeles son seres espirituales. Son seres espirituales. Es decir, no tienen una forma física definida. Son seres espirituales que adoptan formas, que adoptan cierta imagen, es verdad, pero siempre será como varón o como en forma masculina. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. Entonces dice, seguimos. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Qué hermoso. A mí me encanta cuando encuentro en la Biblia que no se habla de un Dios impersonal o de un Jesús impersonal o de un Salvador impersonal o general, sino que se habla de manera personal. Y aquí María, me encanta esta expresión que dijo, les dijo, porque se han llevado, no dijo al Señor, a Dios, al Padre, al Salvador, al Mesías, se han llevado a mi Señor. A mi Señor. Eso habla de que nuestro Dios, aunque es Señor de todos, aunque es Padre de todos, aunque es Dios de todo y de todos, y es Salvador y Señor de todos, sin embargo, cuando nosotros podemos referirnos a Dios como mi Dios, al Padre como mi Padre, a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador, no solo habla de una realidad personal, de algo que es mío, que me pertenece y que yo le pertenezco, personal, sino que también habla de una experiencia, de una experiencia propia, donde nosotros tenemos nuestras propias experiencias con nuestro Dios, con nuestro Padre. No hablamos de experiencias que otros han tenido con Dios, que otros han tenido con Jesús, que otros han tenido con el Señor. No, cuando yo digo mi Señor, no estoy hablando solo que yo le pertenezco y Él me pertenece, sino que habla de una relación tan íntima y tan personal, pero también habla de experiencias propias que yo puedo tener con mi Señor, con mi Jesús, con mi Salvador, con mi Padre, con mi Dios. Y María dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Miren este pasaje, ya se nos está yendo el tiempo. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Vio a Jesús que estaba allí. Sin embargo, dice, mas no sabía que era Jesús. ¿Cómo vio a Jesús pero no conoció a Jesús? ¿Cómo es que vio a Jesús pero no se dio cuenta que era Jesús? Por una razón muy gloriosa y hermosa. Cuando María conoció a Jesús, lo vio con un cuerpo humano. En ese cuerpo habitaba la gloria de Dios, claro que sí.
pero era un cuerpo humano. Cuando Jesús resucita y se aparece a María, ya no estaba con ese cuerpo humano, estaba con un cuerpo o su cuerpo glorificado. Y eso, sin duda alguna, como que por un momento le hizo no conocer a Jesús. Esto es hermoso, porque algún día la Biblia nos enseña, Jesús mismo enseñó, dice que en el postrer día Jesús nos va a resucitar y que nosotros vamos a resucitar, vamos a dejar un cuerpo humano y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Y aunque nos vamos a parecer, pero va a haber algo glorioso, hermoso, que hará diferencia. Y yo creo, sin dudar, de que María, esta es la razón por la que María, aunque vio a Jesús, no le conoció inmediatamente. Porque Jesús ahora se presentó no con un cuerpo humano, sino con un cuerpo glorificado. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Todavía estaba María un poco indecisa y confundiendo a Jesús con el hortelano, el jardinero, el que cuidaba o limpiaba el huerto donde estaba el sepulcro. Hasta que Jesús le dijo, mire, Jesús le dijo: María. ¡Wow! Dice, volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, y por fin se dio cuenta que ese era Jesús, pero ahora resucitado, su Señor. Y luego viene un relato hermoso, pero ya no nos da tiempo, ya se nos fue el tiempo. Pero que esta palabra de verdad nos bendiga y nos traiga un poco más de luz para entender este hermosísimo capítulo 20 de Juan, del Evangelio de Juan. Amados, toda esta experiencia maravillosa puede ser ahora también nuestra experiencia en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, sigue leyendo este capítulo y si tienes alguna duda de este capítulo, no dudes en acercarte a nosotros como tus pastores y habremos de abrir un espacio para poder compartir contigo estas verdades maravillosas. Bendiciones, les amamos, no falten a las actividades y que su grupo familiar siga creciendo, siga multiplicándose, siga avanzando y siga alcanzando a más familias para Jesucristo y para su reino. Bendiciones.